Soy Federico Taboada, soy presidente del Cine Wilde, en este momento una asociación civil. El Cine Wilde es un cine construido por el Estado nacional y municipal que está gestionado por una asociación civil de vecinos, es decir, hay un voluntariado convocado de vecinos que participa, cubre las funciones, proyecta, corta las entradas, hace todo lo que se hace en un cine, además de diversas actividades culturales. Además del cine en sí de la sala, funciona también en este grupo, hay un grupo de jóvenes que tienen una comisión de producción audiovisual de donde se hacen informativos barriales locales. Digamos, más o menos ese es el funcionamiento. Bien, bueno, buen día. Yo soy Lucas Bruneto, soy sociólogo y realizador cinematográfico, graduado en la Escuela de Cine de Avellaneda. Y estoy convocado seguramente porque hice una película de largometraje documental sobre viejas salas de cine de barrio devenidas en iglesias, bingo, playas de estacionamiento, etc. Se llama Cine, Dioses y Billetes. Y soy docente en la UNTREF, en la Escuela de SICA, doy clases también en la Escuela de Cine de Avellaneda. Así que, bueno, eso. Vamos a ver qué podemos compartir. Hay algo que puede pasar como anecdótico, recién lo comentábamos, que al momento de estrenar tu película, 2010, Federico, vos y junto a algunos compañeros y compañeras estaban motivando a la comunidad a partir de la proyección pública del Secreto de sus ojos. ¿Cómo fue para vos, Lucas, o cuál es la síntesis de esas personas que en el clima del 2001 perdían ese espacio audiovisual como el cine? ¿Y cuál es tu registro de esos orígenes y de esas primeras discusiones con los compañeros? Bueno, voy a hacer un poco de memoria porque, como comentaba hace un ratito con algunos de ustedes, es una película que yo hice hace tiempo. Si bien está estrenada en el 2010, no los quiero asustar, porque todos se me ocurre que varios de acá proyectan hacer cosas audiovisuales, entre ellas documentales, pero rodé buena parte de esa película en el 2001. Y después completé su segunda etapa después de la crisis y un poco más recuperado del cimbronazo en el 2003-2004. Y lo que me motivó a mí y a los compañeros que en ese entonces estábamos preparando nuestra tesis para cerrar la etapa de formación en la Escuela de Cine de Avellaneda, era tratar de ver aspectos ligados quizás a los cambios que produjo la crisis, pero no tanto en la barricada, ¿no? En el lugar del choque, de la confrontación social, sino en esas otras zonas más, digamos, como periféricas, si se quiere, pero también notorias, ¿no? Donde la verdad la crisis también se podía observar. Y la transformación de viejas salas de cine de barrio en iglesias, bingos, playas de estacionamiento, algunas incluso convertidas en restaurantes, bancos, etc., es un proceso que, si bien venía de largo, porque no había comenzado a fines de los 90, sino incluso mucho tiempo más atrás, se había pronunciado y se había de alguna forma como puesto muy de manifiesto en ese tiempo, ¿no? Fines de los 90. Entonces, bueno, por ahí comenzamos como el proyecto de hacer una película sobre viejas salas de cine de barrio reconvertidas, y en contrapunto con el otro fenómeno que también era emergente y producto de la crisis, que era, no sé si de la crisis necesariamente, sino de esta especie de política neoliberal que tuvimos en esos años, que era la aparición de salas en los shopping, la aparición de los multicines emplazados en los centros comerciales, en los shopping, un fenómeno contemporáneo. Así que por ahí encaramos, ¿no?, el proyecto. Protagonista. Una pregunta, disculpame. La película es la última película de la escuela de cine. Cine, Dioses y Billetes es una película de largometraje documental que nosotros presentamos como tesis,
sí. Acá en Avellaneda. En la Escuela de Cine de Avellaneda, ¿no? En el Instituto Cinematográfico, sí. Sí, sí. En el medio hicimos otras cosas, porque como les cuento, 10 años es mucho tiempo, pero esta es una película de largo aliento, es una película que es de largometraje, que terminó subsidiada por el Inca y con estreno en salas comerciales, ¿no? Y ampliada a 35 milímetros, o sea, transferida de video a 35 milímetros, porque en aquel entonces no existían los subsidios para hacer películas en formato digital. Entonces, como condición para poder cobrar esos subsidios, había que terminar en fílmico en sala comercial. Medio me perdí, pero bueno, contestando entonces, creo, a la pregunta, en el medio del proceso que iniciamos de realización de la película y su estreno, pasaron muchas cosas, por supuesto, y por suerte muchas cosas buenas, a mi juicio. Y entre esas cosas buenas es que comenzó a haber una inquietud y un movimiento social y vecinal que había tenido su origen quizá en la crisis, ¿no? Pero que había encontrado como nuevas necesidades concretas de trabajo y de construcción para la comunidad, y entre ellas la de recuperar los cines de barrio. Entonces, si bien no es tema de mi película la recuperación de salas, sino que está apenas insinuado, porque en los tiempos que nosotros rodamos había pocas experiencias de estas, de recuperación de salas, lo cierto es que ya en tiempos en que estrenamos había muchas más cooperativas o asociaciones vecinales recuperando o intentando recuperar salas. Entre ellas, gente del Cine Wilde. Sí, nosotros en una presentación que hiciste en el Teatro Roma, fuimos a volantear, así arrancábamos. Bueno, estuvo bueno. Íbamos para todos lados con la propuesta, pero eso habrá sido, no sé, invierno del 2010, no me acuerdo la fecha. Sí, seguramente. Nosotros habíamos arrancado, bueno, un poco la experiencia del Cine Wilde es 4 personas, yo y 3 más, que vivíamos en Wilde, en la zona de Wilde Centro, ahí en 2 cuadras vivíamos todos, digamos, nos conocemos todos desde muy chicos. Íbamos al Cine Wilde, que funcionaba hasta el año 91, en la calle Las Flores al 300, para aquellos que conozcan Wilde, enfrente de donde va a estar la comisaría, donde hoy funciona un estacionamiento y 2 locales comerciales. En Wilde hubo 5 cines, y ahora hay uno que fue construido nuevo, o sea, de los viejos edificios ninguno es un cine. Uno es un banco, uno es una iglesia, uno es un centro cultural, salón, no sé qué más, uno es un estacionamiento, y hay uno que se me está perdiendo. Uno que fue concesionario mucho tiempo. Concesionario, el Corredor. Sí, ahora está abandonado. Ese está abandonado. Un monstruo abandonado gigante. Bueno, nosotros, estos 4 vecinos y amigos, a fines de 2009, principio de 2010, empezamos a plantearnos esta cuestión del cine a partir de que primero que había como todo un escenario, ¿no?, que nos empujaba. Estaba en boga la cuestión de la ley de medios y toda esta discusión sobre la diversidad de voces y la posibilidad de construir nuevos canales y nuevas alternativas de comunicación. Eso fue sin duda uno de los motores. Había algunas movidas de recuperación de cine, de lo que vos decías. 2009-2010 hubo algunas recuperaciones en cine en Lugano, en Saavedra, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En Plata, ¿no? En Matadero. Sí, yo no me puedo acordar bien ahora, pero en Floresta también hubo uno. Bueno, eso también veíamos que era una movida interesante. Nos interesaba también algo que había perdido Wilde y que perdió, digamos, Wilde y los barrios, que era esta cuestión que tenía el cine y que antes tenía la escuela pública, de proponer un espacio policlasista, por ponerle un nombre, digamos, donde no hubiera esta diferenciación tan clara entre aquellos que podían tener acceso a determinados privilegios y los que no, o como que veíamos el cine del barrio como un lugar a donde venían los viejos, los jóvenes, los más ricos, los menos ricos. Lo veíamos así. Y también veíamos esta cuestión de que en nuestra niñez la posibilidad de tener acceso a un cine al que nosotros íbamos, nos daban, si sacabas buenas notas en la escuela o en el club donde jugábamos a la pelota, te daban entradas. Entonces
que ese estímulo, por decirlo de alguna manera, a nuestra niñez nos había ayudado a formarnos con sensibilidades distintas y con una percepción de un otro, digamos, el poder identificarte con una vida de un otro, aunque fuera ficción, vos en esos personajes veías la vida de otro y cosas que le pasaban a otro, que era un poco lo que no veíamos ahora, digamos, ¿no? Como que parte de como fue evolucionando nuestras sociedades, fueron evolucionando, se perdía esto del registro del otro. Y después la cosa más barrial, ¿no? En realidad, en definitiva, éramos 4 vecinos que hasta el 91 íbamos al cine, que después en la preadolescencia dejamos de ir. Yo tengo 34 años, en el 91 tenía 11. Y nos daba culpa que se hubiera cerrado el cine y nos daba lástima y queríamos que nuestros hijos, ahora que empezamos a tener hijos, pudieran ir al cine. Entonces, simplemente hicimos un folleto diciendo convocando a los vecinos a que volviera a ver un cine en el barrio, lo importante del cine en el barrio. Salimos a pegar carteles en la calle Las Flores, que es la más importante de Wilde, y con un mail, y bueno, empezamos a recibir mail y demás. Después pedimos prestado un proyector y hicimos una función pública en el año 2010. En la calle, muy mal hecha, la tuvimos que cortar porque se escuchaba mal, pasaban los autos, había mucha luz y demás. Pero bueno, fue como una primera, fue tirar la pelota a rodar y funcionó. Vinieron 80 vecinos, se acercaron muchos medios locales, tuvo una repercusión muy por encima de lo que nosotros esperábamos, y enseguida también vimos que la cuestión del cine, había algo ahí, digamos, ¿no? Había una nostalgia, pero había también algo de lo perdido y lo que se podría tener que funcionó enseguida se prendieron los vecinos. No sé si me hacen preguntas hoy. Hay una cuestión que recién decís vos, Fede, respecto a esta referencia de la nostalgia. Sin ser mariqueos, y creo que ustedes comparten lugares comunes y que se pueden entrecruzar discusiones interesantes, tu película, Lucas, tiene quizás un clima, o quizás en los ojos del espectador lo evoca al cinema paradiso, ¿no? Entonces, en ese sentido, te invitaría a que nos ayudases a pensar cuál era el clima de la gente, qué era lo que la comunidad pensaba alrededor del cine. ¿Qué sentido, qué metáfora tenía el cine? ¿Qué función cumplía el cine para ese sujeto en el conurbano? Y lo mismo también para Fede, por tu subrayado, porque nos hemos conocido, respecto a la militancia, ¿no? Ese subrayado, ¿qué función cumple también como espacio social, como recuperación del espacio público? Bueno, mira, la pregunta me remite un poco a el interés más genuino que yo tenía por los cines, porque si bien es cierto que me formé en una escuela de cine y que me preparé y hago cine documental e enseño cine documental, mi primer vínculo con el cine es un vínculo que está más ligado a lo afectivo, un poco como comentaba Fede. En tanto y cuanto en el cine que yo recuerdo en mi infancia, este cine de barrio, el cine que uno tenía pocas cuadras de la casa en general, era un cine en el que no pasaban no sé, los estrenos, ni siquiera películas de arte, sino que pasaban, digamos, las películas comerciales y no tanto de la época, que llegaban, por supuesto, con copias bastante baqueteadas, pero que tenía como centro de atracción también el encuentro, algo extra cinematográfico, si se quiere, ¿no? El vínculo y el encuentro con los amigos, con las familias que quizás asistían a las funciones y que daban paso luego a, digamos, una salida posterior a la función, ¿no? y a lo que ocurría en la sala, que podía ser en la pizzería, en la calecita cuando éramos más chicos. Y esa parte social del cine es la que siempre a mí me atrajo y me llamó la atención. O sea, fiel a esta inquietud más sociológica que cinematográfica,
me atrajo revisar esa historia del cine por ese lado, ¿no? Y no tanto por, ya les digo, por lo que el cine tiene de expresión artística, cultural o incluso de movimiento industrial, ¿no? Que también se lo puede pensar como una industria. Entonces, ahí es donde habíamos notado, los que estábamos metidos en el proyecto, que las cosas habían cambiado notablemente, que cuando uno, en 2001, recorría los barrios del conurbano, yo hice un relevamiento mucho más importante que el que finalmente queda como reflejado en la película. Yo me extendí a otros barrios, hice para poder hacerlo acá. El apoyo en ese entonces no fue muy grande, ¿no? Pero era suficiente y necesario para mí, ¿no? Un microescolar nos prestaron para recorrer con el equipo de rodaje, un microescolar, sándwiches de mortadela y mandarinas, que eran las que repartían en los jardines. No dentro del sándwich de mandarinas. No, las mandarinas por suerte venían en una bolsa aparte, y 1000 patacones, porque en aquel entonces estábamos con los... que yo tuve que cambiar para poder comprar tape y cassettes, ¿no? con los que grabar, en una suerte así como de transacción, porque los que vendían tape no aceptaban patacones. Había que ir como un mercado paralelo. Y en esos años decía, lo que uno veía era otra dinámica, completamente distinta. En las salas de los shopping la gente tenía una oferta como la que conocemos actualmente, ¿no? De películas cada 15 minutos, que por supuesto en general son su mayoría comerciales, y en las que la previa se resolvía así, como muy al modo del zapping, ¿no? Del zapping televisivo. Bueno, si esta está llena, vamos a ver esta otra. Y otra. De modo que el cruce, el encuentro que yo recordaba, el que yo había experimentado de chico, no se producía, no se produce. No estoy igual desconociendo de que las barbas de chicos jóvenes arreglan salir al cine y después se van al McDonald's, pero evidentemente la dinámica era otra. Y yo pensaba entonces que la asociación de la sala como lugar de encuentro, ¿no? como lugar donde se producía un hecho social, estaba ligada a otras instancias, a otras instituciones que también habían desaparecido, porque en la sala de cine de barrio publicita, ¿no? Hace su publicidad, o hacía su publicidad, no sé, el bicicletero, el almacenero, había un telón, ¿no? Que colgaba con las publicidades de los distintos comerciantes del barrio, y también auspiciaban y acompañaban la biblioteca municipal, el centro cultural, el club social, y todas estas distintas instituciones así sociales formaban con una constelación que estaba muy asociada. Había funciones a las que asistía la gente de la biblioteca o la gente del centro cultural, las escuelas hacían jornadas frecuentemente para ir a ver algunas películas que se tocaban temáticamente, y todo esto había desaparecido o se había reconvertido en otra cosa. Y me parece que entonces eso otro que surgió y emergió con las salas de no shopping produjo como una fractura, como un quiebre en ciertos lazos, ¿no? En ciertas solidaridades que se producían entre estas instituciones barriales. Y me parece que el lugar había quedado vacante. La idea de lugar vacante es lo que nosotros queríamos rescatar, porque si no quedábamos como muy del lado de la mirada puramente nostálgica, ¿no? De la que a veces queda paralizada por evocar lo que en algún momento fue adorado y que nunca más tendrá lugar. Entonces esta idea de que quedó vacante el lugar que ocupaban los cines de barrio nos gustaba, a mí personalmente me gustaba. Y bueno, si bien la película no es discursiva y no nos dice estas cosas que yo cuento de la manera que lo digo o lo expreso, me parece que instala, ¿no? esta cuestión, que la introduce a partir de los comentarios y vivencias de los distintos protagonistas, que son en general todas personas que trabajaron en el cine en aquel entonces, en el tiempo de oro del cine de barrio, y que se vieron por estos cambios que describo
reconvertidos en proyectoristas de salas de shopping. Bueno, por ahí, digamos, me parece que se puede hacer como una semblanza, o por ahí iniciaría yo la semblanza del cine de barrio y la diferencia que existía entre ese cine y el que nosotros encontramos en los barrios, insisto, porque no habría que desconocer que hay salas en los barrios, pero que están en estos centros comerciales, enclavadas en estos comerciales, más bien en las afueras, ¿no? Distantes de lo que serían los cascos urbanos. O sea que a partir de esto lo que planteas es que se pueden reconstruir esos lazos que antes había en la comunidad. Yo tendría esta hipótesis, que era, en aquel entonces igual no había ni apenas indicios de reapertura de salas. Había una sociedad que estaba realmente muy, desde el punto de vista del lazo social, muy desintegrada, ¿no? O muy como desligada. Pero pienso que el desafío era y es tomar la posta y construir esos espacios de encuentro que quedaron vacantes. No creo que haya que reeditar la misma experiencia, porque la experiencia del cine de barrio, en definitiva, es una experiencia que también no habría que desconocer, desapareció por razones que hay que atender. Digo, los tiempos cambiaron, ¿no? Las necesidades e inquietudes a partir de los adelantos tecnológicos han sido otras, etcétera, etcétera. Pero el lugar, ¿no?, que dejaron, ese vacío, me parece que se puede ocupar pensando justamente en las necesidades, inquietudes y modalidades de consumo cultural actuales, ¿no?, y presentes. Y esa me parece una buena tarea, una buena cosa que han emprendido el grupo que trabaja FEDE y otras cooperativas y otras asociaciones vecinales. Incluso pienso en voz alta que la experiencia de ellos prueba algo de lo que yo digo, porque ellos no están promoviendo un cine en el lugar, en el espacio físico donde antes se daban películas, ¿no? Me equivoco, esta sí. Es decir, hubiese sido quizás lo ideal poder llevar adelante el proyecto en una de estas viejas salas, por lo que simbolizan, ¿no?, por el patrimonio arquitectónico también que habría que considerar importante rescatar. Pero no siendo en una de estas salas y aún así resultando una experiencia exitosa, ¿no?, prueba de que lo importante es promover instancias donde estos encuentros y estas otras formas de trabar relaciones están realmente teniendo actualidad y vigencia, y habían quedado de alguna manera, como decía, vacantes, ¿no? Algo había que hacer para volver a ocupar ese estado de vacancia que habíamos dado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes ven alguna relación en el fenómeno de la aparición de reaparición de estos cines barriales con la reaparición de los clubes de barrio? ¿También hay alguna relación ahí? Porque me parece que también es un fenómeno que también ocurrió y como tiene algunos lazos con la sociedad que me parece que son comunes, me preguntaba eso, ¿no? Si ustedes habían explorado eso y si habían visto esa... Yo lo que veo, digamos, un poco tomando lo que decía él, esto del lugar vacante, y hay una experiencia del cine Wilde. Nosotros, bueno, durante los años que estuvimos luchando, por decirlo de alguna manera, para que volviéramos a tener un cine, hacíamos cine al aire libre, y eso convocaba muchísima gente. A lo que voy es, digo, y hoy el cine Wilde, además de tener cine, tiene un montón de actividades, y ponemos un payaso a hacer malabares y la gente viene, en función de esto que decís, del lugar vacante, digamos, ¿no? Me parece que hay en los barrios, y va con esto, sacó una foto, en los barrios quedó vacante este espacio, y es un poco también a lo que van, digamos,
Hay un proceso que se da en los años 90 que es con la aparición del videocable, digamos, que es de meterse muy para adentro y sigue este proceso en crecimiento, creo yo, ¿no? De aislar a las personas, de romper con esa cosa más social de club de barrio o de cine de barrio que decía él, y de alguna manera guardar, digamos, la participación de las personas pasa a ser más adentro de su casa, desde la compu, desde diferentes lugares, digamos, ¿no? Y el consumo de contenidos audiovisuales o de estas cuestiones también pasa mucho más dentro de las casas. Me parece que hay ahí latente una cosa que hace que cuando vos proponés una actividad cultural social, la gente viene un montón, y eso en el cine nos pasa mucho, de que haces una peña y vienen gente a patadas, digamos, ¿no? No hay en los barrios, lo mismo con los clubes, me parece que también pasó eso. Yo trabajo ahora en la municipalidad y me toca recorrer varias cosas de varios clubes, digamos, y ves en los clubes un nivel de participación altísimo, que tiene que ver con esto, con volver una parte por ser hijos y nietos de generaciones que sí participaban de los clubes y que tenían otra forma de vivir, contagian eso a sus hijos, a sus nietos, y otra que creo que es natural. La verdad es que ahí un sociólogo lo podrá decir mejor que yo, pero sí que hay, al mismo tiempo que hay una profundización del aislamiento de la persona, digamos, de esta cuestión del individuo, hay también un proceso de reconstrucción de lazos sociales más amplios. Yo ya la pregunta que me habías hecho hace un Sí, no, vuelvo sobre eso, si querés, porque especialmente quería tensar el hilo de la función del cine y tu memoria y tu práctica como militante. Si hubo un instrumento de difusión y de cierto coloniaje, fue el cine. También como instrumento, también el cine como recuperación de una identidad. También el cine, ahora he leído qué función cumple el cine en tu militancia, o ustedes recuperando el cine como militantes. Bien, sí, yo soy militante muchos años, digamos, ¿no? Lo que hablaba del 2001, así como a algunos chicos ahora la crisis del campo, la cuestión del 125 les despertó como una conciencia de determinadas cosas. Para nosotros, para mí, este grupo, digamos, si bien ya veníamos construyendo cierta conciencia y leyendo y demás, el diciembre del 2001 fue un quiebre fundamental, ¿no?, en la participación política, yendo a los patacones y a todo eso. A partir de ahí, digamos, yo personalmente tengo una participación política activa hasta el día de hoy, una militancia política activa. En función de esto, digamos, lo del cine tiene como... A mí no me gusta dividir lo social de lo político, pero hay como una parte del compromiso social que hace digamos, que más allá de diferentes posicionamientos políticos o partidarios que puedan tener varios vecinos, hay un espacio para todos esos vecinos. Quiero decir, vienen radicales también y vienen de otros partidos políticos y tienen su espacio, pero también es cierto que el grupo fundador, digamos, y el que más empujó siempre, tiene una identidad muy clara que pertenece al peronismo revolucionario, entre los que estoy yo, digamos, ¿no? Y que, digamos, en estos tiempos adhiere al gobierno actual. Bueno, digo, en esto, la función social es justamente tener abierta, recuperar un cine de barrio, tener abierto el espacio a los vecinos, estar todo el tiempo haciendo fuerza para proponer y para llevar actividades culturales y sociales para que el vecino participe. Y después también hay toda otra parte que tiene que ver con esto que vos decías, digamos, una de las herramientas, mirándolo más del lado político o dogmático, una de las herramientas más fuertes del imperialismo históricamente ha sido el cine. Ellos han construido una cultura, desde los años 50 hasta ahora, en la que de alguna manera han convencido a nuestras sociedades de que esa forma de vida, de que el vivir bien tiene que ver con ese confort que ellos nos proponen, ¿no? Entonces, eso lo han construido desde el cine principalmente, y también nos han hecho aceptar que países invadan a otros en función de la democracia y demás, ¿no? Nosotros tenemos como verdades aceptadas esas, entre otras.
entre otras tantas. A lo que voy es, el cine ha construido una cultura que ha penetrado fuerte en nuestra sociedad por los últimos, por lo menos, 50 años. Entonces veíamos un poco usar esas mismas herramientas para plantear nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de vivir mejor. Desde ese espacio que ahora inauguraron, ¿cómo crean los lazos con los nuevos, con los jóvenes, sobre todo productores audiovisuales? Por ahí es lo que interesa a los chicos de audiovisual. Hay una, vínculos directos. sí, hay una comisión de producción y en general está integrada por chicos jóvenes, menores de 20 años la mayoría, hasta 20, creo que el más grande tiene 23, que participan, definen. Nosotros, entre recursos de la municipalidad y recursos propios de la Asociación Civil del Cine, ponemos a disposición cámaras y demás y producen cortometrajes. Creo que hasta ahora es todo ficción, no sé, o algunos spots propios del cine para contar los talleres y lo que se hace, y en realidad son comisiones abiertas permanentemente. Circulan chicos, digamos. En eso, para conectarse, nosotros tenemos un mail que nos manejamos todo por mail para que quede registrado, escrito, que es cinewilde@hotmail.com, o el Facebook, que es Facebook/cinewilde, no sé cómo se llama. Bueno, Sí. Cinewilde. En fin. Los productores audiovisuales, Productores que audiovisuales. ya tengan trabajo hecho también pueden comunicarse con ustedes, y es Justamente. un espacio abierto a que Es todos un espacio puedan- absolutamente abierto. Sí. La sala, de hecho, lo que nos pasa es al revés, digamos. Nosotros muchas veces tenemos que poner películas que no pondríamos si tuviéramos más productores nuestros, digamos. Eso es una crítica. De hecho, en la última movilización del 25 de mayo, después no se concretó, pero uno de nuestros objetivos era volantear justamente para pinchar a los productores audiovisuales y demás que no estaban haciendo ni mucho ni muy buen material. La crítica que nosotros tenemos es haber peleado para tener un espacio, una sala a donde difundir contenidos propios, y después resulta que la otra pata del cine, que es la que tiene que producir, para nosotros no está dando lo que tiene que dar, digamos, concretamente. Después tendrán sus problemas económicos o de lo que fuere, pero hemos organizado, por ejemplo, 3 festivales de cortos, de los cuales a nivel, yo que soy solo, digamos, espectador de cine, pero muy buen espectador, no ha pasado una semana de mi vida sin que yo vea por lo menos 3 películas. No me gustaron casi ninguno. De 3 festivales de cortos, de 25 cortos cada uno, yo me quedo con 3 cortos, de 75, 3. Y después los propios productores audiovisuales no militan su obra, digamos, no la bancan, no la van a acompañar, no se acercan. Yo creo que se sabe, a lo mejor no se sabe tanto, pero se sabe más o menos que hay una sala en Wilde que está abierta a diferentes espacios y demás, y no hemos tenido, mucho menos voy a patear todo, pero la verdad es que tanto del ONDAO como del instituto, nosotros no solo no hemos tenido propuestas o pedidos, sino que los venimos persiguiendo. Nosotros desde el 2010 que estamos al IDAC lo perseguimos para tener contenido. Lo único que hemos conseguido es un buen corto que es en la misma temática de tu película, que se llama Antiguo Cine Soy, que debe ser del 2008, por ahí. Está buenísimo. Se llama Federico el Pibe y no me puedo acordar del apellido. Y después algún corto más de ese nivel de estudiantes. Una vez que ya no son estudiantes, los perdemos, y al IDAC que hemos ido varias veces y hemos insistido en que se apropiaran del lugar y no funcionó, digo, ¿no? No sé bien, hay como una cosa de no tomar la ofensiva por un lado, y otra crítica que yo hago mucho a los productores audiovisuales es que pareciera que eso que producen, prometo con esto no criticar más, que eso que producen, lo producen más para sí mismos que para un público que lo pudiera ver. Entonces me encuentro con muchos cortometrajes que no entiendo, realmente no entiendo nada. Digamos, son imágenes sueltas, como esas canciones, qué sé yo, de algunos, viste, que es todo tan metafórico que en un punto ya es ilegible la letra.
Así que mi mensaje para los productores es, nosotros tenemos la sala para todos, los que estén acá, los que no estén acá y los que vivan en cualquier parte del mundo, y eso está abierto. Vamos a estrenar ahora una película independiente. Ya estrenamos una que se llama Turno Nocturno hace poquito, de productores nacionales. Ahora una que se llama Hard Cop, ahora, el jueves, creo. ¿El jueves que viene? ¿Vos sabés cuándo? El primer fin de semana de julio. Bueno, con chicos que produjeron ahí. Nosotros damos una mano para digamos, articular con la municipalidad y que tengan locaciones. Tenemos todo un espacio atrás que está en obra y que muchos productores lo han usado para filmar y demás. Ponemos lo que esté a nuestro alcance todo. Y después como que nos falta más movimiento falta más pasión por producir. Bueno, yo voy a tomar la posta. Todos los palos. Porque si bien lo entiendo y me parece que, y no dudo de que sea así, también habría que esclarecer la parte, los obstáculos y las dificultades con las que nos encontramos los que producimos o realizamos. Y mucho más los que realizamos integralmente, ¿no? Los que somos contratados para hacer ciertos contenidos para una productora o un productor que ya sabrá, porque es su negocio, cómo distribuirlo, cómo comercializarlo. Sino, hablar en lugar de aquellos que hacemos integralmente, desde la realización hasta la distribución y la comercialización. Y la verdad que no es nada fácil, porque me parece que en esto sí coincido, hay como muy buenas intenciones por parte de política de gestión, tanto en municipio, probablemente a nivel provincial, a nivel nacional, pero que no terminan de estar del todo bien articuladas o que no tienen como el conocimiento a fondo y profundo de cómo es esto, de cómo es realizar o producir, realizar y después distribuir y comercializar, exhibir una película. Entonces, por ahí lo que me parece que hay es poca articulación, ¿no? Poco diálogo y conversación profunda con los que pasamos por estos problemas. A mí me ha sucedido lo siguiente: cuando yo estrenaba la película, en 2010, me contacta gente del Cine del Plata, de Mataderos, cine que se estaba recuperando, que todavía no tenía más que el acceso a la sala, la gente había podido ingresar a la sala, la había como remozado un poco y quería poner un proyector para hacer como un primer acto testimonial de, bueno, vamos a recuperar la sala. Enterados de que yo estaba estrenando una sala de cine, una película sobre salas de cine de barrio, me proponen que les acerque el material. Yo les digo, miren, se está dando en el Cine Gaumont, entonces sería buenísimo que ustedes también vayan, porque es una forma de que la vean y apoyen la película en la sala. Me contestaron de que estaría bueno poder pasarla, nunca supe si la vieron o no, pero me contestaron que estaría muy bueno poder pasarla, y yo le dije, bueno, esto, como la película se está estrenando en este momento, es decir, está en sala, lo que tendríamos que hacer es combinar con el instituto, que era ya, digamos, una instancia que habían tocado y visitado la gente que recuperaba la sala, y poder hacer la proyección ahí, digamos, formalizar la proyección ahí con el instituto. No olviden ustedes que el instituto, lo recuerdo, financió la producción de mi película, es decir, es productor de mi película. Entonces, debería estar interesado en acompañar la película. Bueno, perfecto, se comunicaron con el instituto, le plantearon esto y el instituto mandó una película para que se pueda exhibir en El Plata, pero la película no fue Cine Dioses y Billetes, sino que fue Dos Hermanos de Burgos. Dos hermanos, ¿no? Dos hermanos. Que en ese entonces que está buena, por supuesto. Al punto tal, claro, que ¿qué ocurrió? Que para la gente de la sala, que de golpe llegue una película de Burman, una película de ficción, con actores como Gasalla y Graciela Borges, garpaba, ¿no? Garpaba. Entonces, en ningún caso pusieron el grito en el cielo de no, porque nosotros queremos ver la película sobre los cines de bar, vamos con esa. Y esto un poco lo cuento, no porque vea mal de que se pase una película, digamos, con antecedentes, que comercialmente andaba bien,
sino porque después no hubo memoria de que, bueno, podemos después de esta, que garpa más, pasar la otra. No, es como que ahí se agotó todo, digamos, en el hecho, que sí tuvo su repercusión marginal, pero repercusión al fin mediático o periodística, y punto. Y ahí quedó. Nunca más me contactaron, calculo que después ya no era necesario pedir por una copia porque había en DVD, pero bueno, uno pasa por estos traspiés a menudo. Digo, en el instituto se pedía por la película y los funcionarios encargados porque en definitiva son funcionarios los que están ocupándose de estas gestiones, no sabían de su existencia. Porque claro, insisto, es una película menor, es documental, es una primera obra de un director no conocido. Entonces eso me parece que es áspero para ni hablar de otra cantidad de episodios, que no voy a mencionar porque van a aburrir, pero que se producen todo el tiempo, ¿no? Uno va con una película, yo mandé la película Carmen de Patagones, y en Carmen de Patagones me dijeron que no había llegado, y en realidad había llegado la película. Yo tenía el corazón en la boca porque no la había asegurado la película, son unas copias en una lata, la única que pude hacer, y era porque, no sé, en lugar de la bolsa tradicional con la que mandan las películas, la mandamos en una caja, y entonces quedó la película en el depósito de la empresa de transporte, ¿no?, que lleva la película a tiempo, y bueno, pasó la función o se pasó la película como función de cierto. Entonces uno empieza a sumar día tras día, pagué yo el envío, y fui yo a Retiro a despachar la película, ¿no? Y volví de Retiro. Y uno encuentra en este esfuerzo extra, que ya no es hacer la película, sino encontrar en su distribución bocas de exhibición, tantos obstáculos y tantas dificultades, que llega un momento que termina no bajando los brazos, pero diciendo, bueno, si la contraparte no hace lo suyo, esto no funciona. Digo, yo no puedo ponerla, asegurarme que la proyecten en el proyector y traer al público. Perdonen que lo haga tan largo, ¿no? Pero me parecía que era como una graficación. Manda una película a un festival y esto se despacha vía el instituto, y festival en la que sacó mención, el Festival de Trieste, el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, sacó mención del jurado, y la película llegó tarde en el festival. Entonces, por suerte tenían un DVD que era con el que nosotros habíamos aplicado y había sido aceptada para que se exhiba en el festival, y se dio en DVD. Creo que la saca el premio. Y a la vuelta, por alguna gestión que ya es compartida, no es solo del instituto, fundamentalmente de la gente que organiza el festival en Trieste, queda retenida en la aduana, 3 meses retenida la película. O sea, mi única copia, que no se exhibió, porque llegó unos días tarde por negligencia, queda retenida 3 meses en la aduana porque se rotuló o se envió mal, ¿no?, por un camino que no era el correcto. Entonces, imagínate a los compromisos que uno falta cuando tenés la copia 3 meses guardada. Entonces son muchas las cosas, ¿no?, que se presentan y que hacen difícil esta tarea de difundir lo que uno hace o de encontrar bocas de exhibición de lo que uno hace. Yo creo que habría que articular mejor, y que tanto aquellas, con esto termino la idea, tanto aquellas experiencias como las de Cine Wilde, que son autogestionadas y que trabajan con mucho entusiasmo y con una voluntad que quizás no tienen otros espacios comerciales, como los que hacemos y producimos materiales audiovisuales de manera independiente e integral, y el instituto, ¿no?, que sería en definitiva la instancia de coordinación por el peso específico que tiene, deberíamos dialogar más y encontrar como canales de encuentro, ¿no?, producir esos canales de encuentro, porque si no son todas declaraciones de buenas intenciones, ¿no? Porque yo creo que todas las 3 patas que mencioné hacen las cosas con buena leche, pero no alcanza, ¿no?, la buena voluntad en este sentido. No, seguro. Yo tengo una copia de la película que creo, no puedo recordar bien, en DVD, que creo que la compré en una época, el diario Miradas al Sur de los domingos sacaba DVDs, y creo que ahí es donde está buena.
Sí, ahí. Es una cosa más que me quedó en el tintero, que estaría bueno mencionar. En los tiempos en que hicimos la película sobre los cines de barrio, como mencioné, había una situación social que realmente tiraba para atrás, tiraba para abajo, ¿no? Es decir, era casi como que no había futuro, ¿no? Estaba todo remitido hacia el pasado porque lo inmediato era terrible y lo que se avisoraba era nefasto. Y en cambio en estos tiempos, estamos hablando del 2010 cuando ustedes comenzaron con el cine Wilde y el tiempo en que yo estuve en la película, que ya estaba, como les cuento, hecha, me parece que se presentaron como un espíritu mucho más épico, ¿no? En el cual sí nos sentimos capaces de emprender no sé, cosas comunitarias y colectivamente, porque había ya una fortaleza, ¿no? En términos políticos, un Estado que acompañaba, que nos proponía desafíos todo el tiempo y nosotros nos sentíamos capaces de... quizás justamente el desfasaje temporal que yo describo entre el tiempo que la hice y la estrené hizo que la película no esté a tono con ese momento épico, ¿no? Que vivía la política en Argentina. Y por eso como que queda abierta la puerta para hacer una película sobre estas experiencias, sobre las experiencias de las salas recuperadas, sobre los intentos de vecinos y distintas comunidades por ocupar estos espacios vacantes, ¿no? Ese es como el desafío, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Cómo fue el proceso para que el instituto para que logres que el instituto produzca tu película? Bueno, voy a sintetizarlo, porque Sí, fue claro. largo. Nosotros, en el tiempo que comenzamos este proyecto, en la investigación y desarrollo de este proyecto, teníamos bastantes obstáculos en términos comparativos a lo que ocurre ahora, porque no existía la vía digital, es decir, no existía un subsidio para películas que están hechas integralmente en formato video digital. Entonces, la única manera que existía en aquel entonces de encontrar un acompañamiento y financiamiento del instituto era aplicar por unas vías, luego de aplicar en esas vías y salir precalificados, nos pusimos a terminar lo iniciado, como les conté, y en un momento encontramos como un límite, que fue, bueno, tenemos la película terminada, hecho el offline, video, ¿no? Está como para mostrar, pero no los recursos para transferir la film. Y ahí pedimos un adelanto. Dijimos, bueno, o sea, está todo pensado, no mal, ¿no? Está pensado para que uno se asocie y encuentre inversores y haga esa inversión apostando al recupero del subsidio. Pero a nosotros nos costaba mucho conseguir ese dinero porque, les reitero, una producción muy independiente y 100.000 pesos en aquel entonces era mucho más que ahora, y la verdad es que teníamos el aval y el guiño de más de un productor, pero ninguno pasó más que del guiño y de la palmada de Nerón, ninguno puso el dinero. Entonces pedimos el adelanto y eso demoró mucho tiempo, y años, ¿no? Y cuando sí, finalmente se liberó el pago y nos dieron el adelanto, entonces sí, avanzamos con el proceso. Eso por un lado, en la parte, digamos, formal. La parte de la organización interna nuestra es una película que hicimos como se acostumbra a hacer de manera independiente, es decir, trabajamos la mayoría de los que participamos del proyecto poniendo trabajo y equipos a resultado. Es decir, todo el trabajo que uno pone en la realización de una película tiene un precio en el mercado, ¿verdad? Si uno tuviese que pagar un sonidista, SICA indica qué valor y qué tiene, o sea, cuánto vale el trabajo de un sonidista. Si uno tuviese que pagar un camarógrafo o un director de fotografía, lo mismo. Entonces tomamos nota de las jornadas y de las participaciones de todos los que trabajamos. De la misma manera tomamos nota de todo el equipo que se usó en la realización de la película y que también tenía su precio en el mercado, pero que había sido cedido, ¿no? como el trabajo voluntario.
Y bueno, cuando cobramos el subsidio, entonces cada uno cobró por su trabajo y cada uno de los que puso equipamiento cobró por la aportación de esos equipos. ¿Cómo fue la construcción y de poder lograr bancar el proceso de recuperación? Bueno, después de 2 años y pico de difusión, Ferraresi se apropia del proyecto, empieza a tener un diálogo más fluido con nosotros y empieza a ver la posibilidad. Nosotros en ese momento planteábamos la recuperación de una de las salas antiguas que decíamos y aparecen en la película de él y en este otro corto que les decía. Él nos dice que eso es imposible, que es inviable y nos plantea esta discusión justo, ¿no? Nos dice, si ustedes quieren ser un grupo que bueno, que levanta la bandera de que qué lindo ser en los cines y habría que traerlo, listo, sigan juntando firmas y nos vemos. Si ustedes lo que quieren es realmente concretar, tener una sala, hay una posibilidad que es construir una sala en el predio tal, en tal lado, así, así, así. Nosotros aceptamos la opción B, claramente. Y bueno, ahí se empezó, él empezó a ver, no sé cómo habrá sido el proceso en la superestructura, financiamiento de Nación y demás, y un día viene, nos invita al predio donde se iba a construir, vamos, llegamos y nos dice, bueno, está filmado, después les voy a pasar el video para que lo vean, acá va a estar la sala, acá está esto, en un galpón, completamente destruido, no le creíamos nada, imagínate, ya te digo, nosotros con una identidad política en ese momento, que venía a contramano un poco de la historia política que venía trayendo Ferraresi. Bueno, en principio mucho no le creímos, lo filmamos diciendo eso para poder difundirlo por todos lados y así como con otros grupos que él logró construir una confianza a partir de gestionar en función de la gente, digamos, con nosotros pasó lo mismo. Se construyó un cine que, para los que no lo conocen, deben conocerlo. Está en Wilde, en la calle Juan Carlos Varela, 6261, a 5 cuadras de Mitre y Las Flores, que es el punto central de Wilde. Es una sala mejor que muchas de las privadas de estas, de las cadenas que decíamos, digamos, ¿no? Una sala de primera. Y tiene como un galpón anexo muy grande donde realizamos otras actividades. Nosotros el 22 de marzo del 2013 nos entregan el cine y éramos 6 personas que nunca habíamos tenido y nos dan la llave. Hicimos una primera función de inauguración y después teníamos que conseguir todo, no teníamos nada. Hablamos con el Inca, nos dieron un proyector, algunos de nosotros laburamos en la música y pusimos unos equipos y así arrancamos, invitamos y después mucho ensayo-error. Al principio empezamos a hacer todas las funciones gratis, entonces pasamos películas gratuitas, vimos que la gente que no funcionaba. Entraba, salía, digamos, que no podíamos construir esa mística que decíamos hoy del cine, de estar ahí después de comentar la película afuera y eso. Entonces decidimos poner un precio a las películas que aquel que no tuviera y que aquel que no lo tiene puede venir y decir que no lo tiene, pero poner un precio no funcionó. La película, las entradas, el bono, digamos, para ingresar sale 5 pesos, o sea que es accesible. Y eso funcionó y ahí se empezó a armar y la gente empezó a participar y a colaborar y se anotaban, entonces poníamos, necesitamos voluntarios, ninguno de nosotros cobra un sueldo, obvio, ¿no? Vamos a laburar y cuando volvemos pasamos películas en el cine. Empezamos a convocar nuevos voluntarios y así gente empezó a venir y a sumarse a ser voluntarios. Primero no entendían, es muy novedoso para muchos, no entienden al principio esto de venir y pasar una película. Tiene toda esa magia también de estar del otro lado, ¿viste? De apretar el botón, de la luz, del cuartito que algunos entran, por ejemplo, a la sala de proyección y nos preguntan por los rollos, por las latas que vos decís. Nosotros tenemos una computadora y un proyector digital. Nunca en la vida vimos un rollo ni de lejos. Y bueno, funciona así, más o menos, para que se sepa cómo es. Hay una serie de actividades en el cine, una parte es la proyección de películas, una parte es la parte administrativa de las entradas y el kiosco, que con eso que se gana, digamos, se financian arreglos,
comprar más equipamiento, la computadora la tuvimos que comprar, digamos, ¿no? Tenemos que arreglar baffles, comprar cables, arreglar luces, limpiar, comprar artículos de limpieza, una serie de cosas. Más allá del apoyo que nos da la municipalidad, también hay una parte que hay que autogestionar y aparte está buena como experiencia para este grupo de vecinos, los vecinos que son voluntarios, que también, digamos, se haga un aprendizaje organizativo de cómo sostener el lugar si algún día nos toca tener que soportar gobiernos de los de antes, digamos, ¿no? Bueno, hay, la organización funciona en comisiones, hay una comisión de programación que define qué películas se dan, hay una comisión de organización que define quién viene, hay que garantizar por lo menos 3 compañeros por película, entonces quiénes vienen, hay una cadena de mails donde se anotan, y después hay comisiones de educación y diferentes cosas que corresponden a los talleres y a las diferentes actividades que hace el cine. Repito que al lado del cine hay como un salón grande, un anexo muy grande, donde funcionan un montón de actividades. Entonces salen del cine y hay a veces comida, otras veces hay tango, salsa, talleres diversos. Disculpame, en el espacio donde está el cine, es un espacio recuperado, ¿no? Es un espacio que era una fábrica, Por eso, era la fábrica, sí, me olvidé, pequeño detalle. Era la papelera del Plata, la fábrica supo ser la fábrica más grande de Sudamérica, en Wilde. Bueno, tiene un valor, ¿no? Sí, tiene un valor y respeta la estructura, digamos, la fachada del cine es la fachada de la parte de la caldera de la papelera del Plata, tiene una chimenea altísima y es un galpón altísimo, debe tener de alto, no sé, qué sé yo, 30 metros. Sí, tiene toda una... Y es muy significativo para el barrio también. La mayoría de las personas... La papelera cerró en el 94, el cine en el 91. Hay un nexo, ¿no? Ahí. Y muchos de los vecinos que viven ahí en la zona laburaban en la papelera y demás, ¿no? Y le cuentan a sus hijos y, bueno, en fin. También hay una apropiación del espacio desde ese lugar, digamos, ¿no? Y ese puede ser un elemento de producción, así como la UNCI ocupa el lugar que fue una fábrica, ¿no? Y mirá la puesta en valor, ahora es una universidad, así también este cine podría recuperar esa producción. Yo quería preguntar si esta falta de contenidos que ustedes notan es un relevamiento, por ejemplo, para esta parte de la UNDAV, donde deberían impactar en los programas de formación. Yo, mucho, eso ya es algo más técnico que no mucho entiendo ahora sí. Digo, esto que decíamos de las diferentes partes, como que nuestra parte y nuestro objetivo de plantear otra manera y de avanzar en el crecimiento de una cultura más propia, hicimos nuestra parte y como que estamos pendientes de la otra. Creo que tiene que pasar un tiempo también, ¿no? A que todas estas estructuras se articulen. Aparte estamos asistiendo a una reconversión tecnológica también, claro, muy importante. Y eso lleva su tiempo y necesariamente en el proceso, como dice el dicho, que los melones se vayan acomodando, ¿no? Mientras el carro anda. Entonces hay que esperar, pero pienso que facilita estos emprendimientos este tipo de reconversión, porque antes recuperar una sala implicaba, como mencionaba recién Federico, bueno, tener unos proyectores que son no solo costosos, sino que llevan también un costo de mantenimiento y que necesitan personas con un oficio, ¿no? para operarla. No es que no haga falta saber alguna cosa para pasar película con una compu, pero es algo que puede resolver gente joven de manera mucho más sencilla. Y lo mismo me parece que también en el tema de los contenidos. Pienso que, sin ser una persona muy entendida en la materia, que los contenidos también o la forma de exhibir algunos contenidos va a ir cambiando y como mestizándose, ¿no? En el sentido de que hoy en día hay, aunque a mí me gusta el cine tal como lo vi desde chico, pero hay algunos proyectos que son más transmediales y donde de golpe se ve un documental, pero también el documental tiene la opción de abrir algunas ventanas y saber algunas otras cosas anexas al relato central de la película. Y eso me parece que aproxima más a los más jóvenes, ¿no? Y eso puede generar
que ese lugar vacante que hay que ocupar se pueda ocupar con, digamos, recursos desde el punto de vista del lenguaje o comunicacionales más próximos a los más jóvenes, ¿no? Porque volvemos, vamos a abrir un cine para pasar Cinema Paradiso y vamos a tener en la primera proyección a toda la gente del barrio, pero en la segunda ya no va a venir nadie más. Y ese me parece que es el gran desafío de todos estos emprendimientos, ¿no? Está bueno el patrimonio arquitectónico, está bueno la memoria colectiva, pero todo esto resignificado en función de también una sociedad que ha cambiado y de generaciones que ya tienen relaciones diferentes con el barrio y con la comunicación y con la tecnología. Por eso digo, el Inca está instrumentando una serie de procesos de digitalización de salas tendientes a que ya no haga falta ir a solamente pasar películas con lata y que las producciones incluso independientes que nunca llegan a esos traspasos que yo decía fílmicos puedan exhibir los materiales sin ningún problema, y que también se pueda ver otro tipo de contenidos que no son necesariamente películas de largometraje, que sean no solo cortos, sino otro tipo de formato narrativo. Creo que están pañales eso, y yo soy la persona menos indicada para explayarme porque los he visto así como curiosamente, con curiosidad, pero existen, están buenos.